no en Colosenses hoy, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16 para dar inicio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Pero hermanos, le pido que tenga su Biblia abierta todo el tiempo en Primera de Pedro, capítulo 1, porque vamos a comenzar desde el versículo 13 y vamos a terminar en el 20, del 13 al 20, hermanos. Este llamamiento a una vida santa, hermanos, es lo que el Señor nos llama. Es más, Jesús oró al Padre, ¿verdad? Santifícalos de la iglesia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La iglesia es santificada por la palabra del Señor, ¿verdad? Somos, hermanos, limpiados por la palabra del Señor. Por tanto, ceñid, ya, ¿verdad, hermano? Que a veces se escuchan las páginas. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice el Señor, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Y oramos. Padre, le damos las gracias por estar reunidos este día domingo, el día del Señor, el primer día de la semana, Señor, para meditar en las Escrituras. Hemos cantado, Señor, la iglesia ha ofrendado, hemos orado también, Señor, y en este momento nosotros queremos, Señor, meditar en su palabra y anhelamos que usted nos hable, Señor, de que usted riegue la semilla del Evangelio que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y si hay alguien aún que no ha nacido de nuevo, Señor, dentro de nosotros, que usted pueda plantar esa semilla hoy, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser un árbol bueno que da buenos frutos, Señor, para honra y gloria de su nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento. Hermanos, en esta cuestión de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, no voy a, porque quiero enfocarme más en la otra parte del versículo. No voy a entrar, hermanos, en tanta la explicación, pero prácticamente esa era una expresión. Algunas traducciones nuevas lo traducen. Ceñir los lomos es la traducción textual, más textual posible, pero significa preparen su mente para actuar. Hermanos, hay una explicación cultural detrás, pero lo que significaba era preparen su mente para actuar o dispónganse para actuar con diligencia. Entonces, lo que le dice, ciñan los lomos de su entendimiento, les está diciendo, hermanos, de que preparen bien su mente para actuar, ¿verdad? Esperen por completo la gracia que Dios os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué es lo que la iglesia está esperando? La venida de Cristo. Como hijos obedientes, no se conformen mientras esperamos la venida de Cristo a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. O sea, no regresen a los viejos pecados que practicaban antes, hermanos, cuando estaban en su ignorancia. Y sabemos que ignorancia es cuando uno carece de conocimiento de algo. No conocíamos al Señor. Por tanto, hermanos, vivíamos una vida alejada de su voluntad. Y Pedro está diciéndole aquí a las iglesias que él escribe esta carta, que no regresen a su antigua vida, a los deseos que tenían antes cuando estaban en su ignorancia. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo sabe, y nosotros, del que ya tengo un tiempito en la iglesia, sabe de que el diablo siempre tienta a las personas a regresar a los pecados que cometían antes. El que era borracho constantemente va a ser tentado a lo mismo, ¿verdad? Entonces, el que era a la ira es a la ira. Cualquier pecado, hermanos, el diablo va a traer las tentaciones antiguas de patrones de comportamiento que fueron creados antes. Y por eso es, hermanos, de que la Escritura nos exhorta. Pablo dice algo muy similar en Efesios 4:22. Solo quiero que lo escuchen. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, nuevamente, despójense del viejo hombre. Les está recordando de la vieja persona que eran y les dicen, despójense de él y sean renovados en el espíritu de su mente, que es lo que está diciéndoles de otra forma aquí Pedro, ¿verdad? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, no vuelvan a la vieja vida pasada.
sea, que la palabra de Dios cambie nuestras mentes de tal manera y nuestros corazones, hermanos, que no podamos regresar a practicar los pecados de antes. Y hermanos, esto es lo que, si puede poner nuestra hermana Gálatas 5:16 y 17. Esto es, hermanos, lo que la Biblia nos enseña, que el cristiano sigue teniendo una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y hermanos, como seres humanos, nosotros somos una raza caída, gente pleitista, ¿verdad? Gente mala por naturaleza, bueno solo es uno y es Dios, dice la Escritura. Entonces el cristiano sigue teniendo la naturaleza caída, pero con un corazón nuevo. Ya no el corazón de piedra, muerto hacia Dios, sino un corazón vivo hacia Dios. Ya no estamos cegados por Satanás, sino podemos ver, podemos entender la Biblia y podemos hoy tener comunión con Dios. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Así que ambas realidades, ambas cosas son una realidad en el cristiano. Por una parte tiene el regalo del Espíritu Santo, pero por otra parte sigue teniendo una naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que dice Pablo, y la Nueva Biblia de las Américas lo traduce mejor aún que Reina Valera, Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu, y esta es la traducción más correcta, no cumplirán el deseo de la carne. O sea, si andamos en el Espíritu, no vamos a cumplir el deseo de la carne. O sea, la carne siempre va a tener sus deseos, pero el Espíritu Santo, hermanos, si andamos en el Espíritu, por eso si usted ve, el experto en estos idiomas dicen, ¿verdad? En los idiomas que se escribió la Biblia, que la expresión de ser lleno del Espíritu, hermanos, habla de una vida que es controlada por el Espíritu, ¿verdad? Y la Biblia misma nos lo dice, que el Espíritu que Dios nos ha dado es de poder, es de amor y es de dominio propio. O sea, la llenura misma del Espíritu Santo se ve en una persona porque tiene ese dominio propio contra los deseos carnales, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos Dios se oponen, dice, si sigue un poquito, el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. O sea, el cristiano quiere ser santo para Dios, ¿verdad? Si usted está planeando la próxima semana, ¿verdad? Como yo he dicho en alguna ocasión, me quiero pelear con mi esposa el martes, quiero caer en tentación el jueves, usted no es cristiano. Pero si su anhelo es amar a Dios, servir a Dios, la carne va a querer que usted haga lo que usted no desea, mientras el Espíritu Santo tiene el deseo de nosotros que vivamos para Cristo. Y aquí la frase que yo he contado en alguna ocasión, que yo sé que a algunos les dio un poquito de risa, pero yo creo que dice una gran verdad. Cuando Martín Lutero dijo, y cuando él, hermanos, yo conté su testimonio un poco el domingo pasado, descubre que la salvación era por gracia, se bautiza ya como creyente, pero a mí me gusta que él dice, yo pensé, dice, que el viejo hombre iba a morir en las aguas del bautismo, iba a morir ahogado, dijo, en las aguas del bautismo. Pero luego me di cuenta que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días, dijo él. Y eso es cierto, hermanos. Aún Lucas 9:23, yo sé que yo memoricé, por cierto, Mateo 16:24, pero en Lucas 9:23 Jesús repite el dicho, pero Jesús lo dice, le añade algo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Añade ese cada día, ¿verdad? Cada día, hermanos, es necesario morir a nuestra vieja vida. Y otro pasaje que quiero poner para introducirme, Romanos 6:21. Me gusta tanto, hermanos, lo que dice Romanos 6:21 al 23. Y recuerda, aquí Pablo les recuerda a los romanos que antes estaban muertos en delitos y pecados, pero les dice qué fruto tenían entonces en aquellas cosas. Piensa en su vida antes, qué fruto, qué era lo bueno que el pecado le daba. ¿Qué era lo que tan gran cosa que le daba? ¿Qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora, si de verdad somos cristianos, se avergüenzan, ¿verdad, hermano? Nadie anda proclamando sus pecados aquí, hermanos. Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, y por eso este versículo venía a mi mente, y hechos siervos de Dios, ¿cuál es nuestro fruto hoy? Tienen por su fruto la santificación que vamos a estudiar hoy, y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo, el fruto que tenemos de servir a Dios en nuestra santificación y la vida eterna. Versículo 15 de 1 de Pedro.
Sino que como, y aquí nos da la primera razón para ser santos, como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, dice el 16, sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor al pueblo de Israel, y nos lo repite a nosotros hoy. Y comprendemos esto, hermanos. La Biblia, y esto es muy importante, y tengan en mente que hay algunas personas nuevas en nuestra iglesia, y para los viejos que sea un recordatorio. Pablo dice en Filipenses 3, a mí no es molesto repetirles las mismas cosas para que para ustedes sea seguro, dice él. Hermanos, y esto lo puedo ilustrar de una buena manera. Cuando yo era pequeño en El Salvador, había un señor que era muy famoso, que se llamaba Monseñor Romero. Y era un símbolo, creo que de la guerrilla, ¿verdad, hermanos? Pero veían fotos y todo, bueno. Y hace unos años, yo pues me vine y ya no sabía mucho, pero con los años lo canonizaron. Y cuando regresé a mi país, vi que habían retratos de él, velitas ahí, y que hoy se le podía rezar, porque hoy había sido declarado santo. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. En la Biblia, a toda la iglesia de Éfeso, de Filipos, de Capadocia, de Ponto y de Galacia, todos eran llamados santos, todos los hermanos. No había una clase élite en la iglesia, porque todos son pecadores y todos han sido lavados por la misma sangre del Cordero, siendo así declarados santos. Entonces, la santidad, ¿verdad?, la comprendemos que es nuestra posición delante de Dios en Cristo. Y Pablo, para que lo entendamos, nos da la ilustración del matrimonio. Cuando se casan, dice la Biblia, los dos son una sola carne delante de Dios. Ya no son dos, sino uno. Hermanos, aunque estemos a millas de distancia, cuando estemos trabajando el uno del otro, Dios nos ve como uno. En la relación de pacto matrimonial, en la relación del nuevo pacto en Cristo, los que han arrepentido de sus pecados, hemos ponido nuestra fe en Cristo, somos uno con el Señor. Y Dios no nos mira como dos, el Padre, sino que el Padre nos mira unido a su Hijo. Y en ese sentido es que la iglesia es santa. Su posición delante de Dios está unida en Cristo. Por eso el Nuevo Testamento siempre habla, estamos en Cristo, unido a Cristo. Ahora, sabemos que la santidad es algo progresivo también. Y es eso lo que está lidiando aquí Pedro. Es eso lo que está diciendo allá Pablo, que tenemos como fruto nuestra santificación. Es el proceso, hermanos, donde cada uno de nosotros está creciendo en ser transformado conforme a la imagen de Cristo. Por una parte, el Espíritu Santo está obrando, hermanos, tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Por medio del Espíritu, Romanos 8:13, debemos hacer morir el pecado en nosotros. Y Dios está haciendo que todo obre para el bien, Romanos 8:28 y 29, de hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces Dios, el plan que tiene para cada una de nuestras vidas, hermanos, es de los que estamos en Cristo, Él quiere hacernos como su Hijo, Él quiere crear el carácter de su Hijo en mí y en usted. Y a ese fin a veces Él permite pruebas. A ese fin es que podemos estar seguros que toda nuestra vida está obrando para el bien, que Dios quiere hacer al fulano de tal más como su Hijo. Porque Él lo ha salvado de su vana vida para andar en vida nueva. Y esa es la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros. Y sabemos que la Biblia habla de la glorificación. Cuando, hermanos, la santificación llegue a ser completada, nuestra santificación va a ser lograda completamente, hermanos. Cuando nuestro cuerpo, y hermanos, le preguntaban al pastor John Piper sobre morir, porque ya tiene 80 años. Y él dice sobre el temor del momento que llegue ya de su muerte, porque ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir, ¿verdad? Pero le dijeron que él ya tenía más, ¿verdad? Doble opción, porque uno nunca sabe, porque ya está bien viejo, le dijeron. Y él contesta, yo sé que voy a morir en debilidad, en corrupción, dijo él, en debilidad. Y él cita 1 Corintios 15, ¿verdad? Este cuerpo débil va a ser transformado en uno de poder y de gloria. Este cuerpo corruptible va a ser transformado y resucitado en uno incorruptible. Este cuerpo mortal, en uno inmortal, dice él. Y eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad, hermanos? Nuestra santificación va a ser completa el día que nuestros cuerpos sean
cambiados, hermanos. Necesitamos que nuestros cuerpos sean cambiados. Y en eso hay consuelo, ¿verdad? Para los diversos problemas, hermanos, físicos que usted esté luchando hoy, hermanos, estas cosas nos recuerdan que vivimos en una creación caída, ¿verdad, hermanos? Los dolores del cuerpo, el ir envejeciendo, hermanos. Por eso Pablo dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando cada día, ¿verdad, hermanos? Tomando nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Así que la santificación es eso, hermanos, nuestra posición delante de Dios, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y un día va a ser completa. Hasta aquel día, ¿verdad, hermanos? Aquí vamos a luchar contra el viejo hombre todos los días. Me gusta esa historia de ese hermano de ya en sus 80 que le dijeron, usted ya ni ha de luchar con el viejo hombre. Viera que todavía lucho con él, dijo el ancianito, hermanos. Uno se piensa que un viejito ya de esa edad no sufre tentación. Pero él dijo, todavía lucho contra el viejo hombre. Todavía se enojaba, hermanos, el Señor. Hermanos, y hablando de enojos, por cierto, yo escuchaba algo en la providencia de Dios, como ayer o antier. Yo tenía que iba a predicar hoy, pero un video que me gustó mucho y escribí algunos apuntes porque el hermano, en uno de esos videos cortos, ¿verdad? Donde el pastor Sugel decía de que hay cristianos que son una mala recomendación para la fe cristiana. Y él decía que son una mala recomendación debido, dijo él, a la dureza de su rectitud. No de que andan haciendo pecados, esos también son una mala recomendación, sino de la dureza de su rectitud, dijo. Y en esto creo de que todos nosotros los seres humanos tenemos un peligro y tendencias legalistas en nuestra naturaleza pecaminosa. Así que todos podemos luchar con esto. Y él dijo, son personas moralmente puras pero desagradables, dijo él. ¿Ha conocido usted así, hermanos? Él no dijo esto, pero yo en mi mente, ¿ha visto usted alguna persona cristiana de que cuando usted lo mira, en vez de recordarse a Jesús, le recuerda a los fariseos de la Biblia, hermanos? Que en vez de recordar a Jesús, recuerda a los fariseos de la Biblia. Eso creo que es lo que él está diciendo, porque él luego dice, incomodan a todos con su vida moral llena de legalismo y de orgullo, dice. Y él dijo después, lo que agrada a Dios es una vida santa pero amorosa, dijo él. Y yo creo que eso es lo que vemos en Cristo. Porque en Cristo, a mí me encanta eso, hermanos, de que los fariseos ahí estaban chocando contra él y odiándolo y tramando contra Jesús, mientras, hermanos, por eso Jesús le dijo a los fariseos, las rameras y los publicanos van delante de ustedes a la hora de entrar en el reino de Dios. Ellos iban más atrás. Y el fariseo no tomaba, el fariseo bueno, sí, robaban, ¿verdad? Pero no hacían los pecados que eran más escandalosos. Digo, robaban porque devoraban casas de viudas, dijo Jesús. Pero no hacían los pecados inmorales, hermanos. Eran venerados en las plazas, dijo Jesús. Pero aún así iban atrás. Y eso es cierto. A mí se me ha sido más fácil predicarle a personas, hermanos, que se consideran bien pecadoras y no a esos que su rostro me recuerda más al de Caifás que al de Jesús, hermanos. Jesús dijo, ¿verdad? Si me amad, guardad mis mandamientos. No es el guardar de mandamientos debe ser una motivación de amor, ¿verdad? La santidad, hermanos, que haya amor, no andar con caras largas, amargadas como la de los fariseos religiosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted ve, el fruto del Espíritu, de ser lleno del Espíritu Santo, dice que es amor, gozo y paz. Y aún el Salmo 16 dice que en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo. Plenitud. Así que, hermanos, ¿cómo usted puede ver si alguien es santo? Por su plenitud de gozo. ¿Cómo usted sabe que alguien está cayendo en el legalismo? Por, hermanos, la amargura que su religión está produciendo en él. Y esto es muy importante. ¿Cómo van a querer sus hijos seguir su camino si el cristianismo suyo lo está llenando de amargura? Eso no va a querer nadie seguir, ¿verdad, hermanos? Y usted mismo sabe, a nadie le gusta estar con alguien que es bien amargado, hermanos. Si usted se casó con un amargado o una amargada, está sufriendo. Está sufriendo, ¿verdad, hermano? ¿A quién le gusta que el jefe sea bravo todo el tiempo, hermanos?
¿Qué quieren? El pastor venga bravo todas las veces a la iglesia, ¿verdad, hermanos? Mira el 17. Así que la santidad, hermanos, es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, ¿verdad, hermanos? Es la obra del Espíritu. Y debe producir gozo. Debe producir el fruto del Espíritu. Debe producir satisfacción. Debe producir, hermanos, cercanía con Dios. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Debe producir, sí, el guardar los mandamientos de Dios, pero motivado por amor. Y reconociendo, hermanos, de que si somos algo es por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero el 17 dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque somos peregrinos, ¿verdad? Somos extranjeros, no somos de esta tierra. A veces decimos, este no es mi país. No, esta no es nuestra tierra, hermanos. Nosotros somos de la Nueva Jerusalén, del cielo nuevo y de la tierra nueva. No voy a hacer casa en Estados Unidos porque yo me voy a ir allá. Pues ni allá va a vivir al final, hermanos, porque vamos de pasada. Todos nos vamos, todo eso va a quedar al final, ¿verdad, hermanos? Ahora aquí dice, sean santos porque Dios los va a juzgar a todos. Bueno, ayer yo leía Santiago donde dice, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán un juicio más severo. Entonces, el cristiano compadecerá ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero debemos estar en Cristo. Debemos tener el fruto de nuestra vida como la santificación. Porque, hermanos, y debemos conducirnos con temor. O sea, es como, hermanos, es que como que alguien venga a decir que a veces usted ha escuchado gente, ¿verdad?, de que dicen que en su país eran federados o que jugaban en los equipos de fútbol y no pueden ni dominar el balón, ¿verdad? No pueden ni levantar y hacer un par de técnicas. Uno está ahí todo dudoso, ¿verdad? A este hombre no le creo nada. Le creo al hermano Henry porque es el Zinedine Zidane de Iglesia Comunidad de Gracia, pero a este hombre no le creo de que no puede ni controlar el balón puede. Hermanos, si no se ve ni un rasgo de cristianismo en nosotros, ¿verdad? Debemos de dudar de nuestra salvación. Porque la Biblia dice, examínense para ver si están en la salvación. Un examen viene para ver si de verdad sabemos de lo que estamos hablando, de lo que hemos estudiado. Hermanos, los exámenes, debemos examinarnos para ver si de verdad estamos en Cristo. Condúzcanse con temor, dice, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Porque Dios es santo, hermanos. Y Él no va a pasar por alto el pecado. Y es más, Él es juez y Él no es de esos jueces que se dejan sobornar, como lo que vemos en nuestros días, ¿verdad? Ahí está ahorita el caso Jeffrey Epstein, hermanos, nadie está juzgando a ese montón de criminales, hermanos. Algunos de los más débiles, sí, pero los más poderosos económicamente ahí no están siendo juzgados. Hay soborno, corrupción en toda esta nación, pero en este juez no hay corrupción. Esta ley va a juzgar. La palabra que les he predicado lo juzgará en aquel día, dice el Señor. Y por eso este juez dio a su Hijo a morir en nuestro lugar y a cargar con nuestra culpa y con nuestra deuda para que pongamos nuestra fe en Él y no tengamos que morir. Pero Jehová no tendrá al culpable por inocente, dice la Escritura, si no quiere arrepentirse y venir verdaderamente a poner su fe en Cristo. Jesús lo dijo bien claro, que en el día del juicio muchos le van a decir, Señor, Señor. Y Él les dirá, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad, en algunas traducciones en inglés, dice los que andaban sin ley, en libertinaje. Nuevamente, debemos ser santos, pero una motivación, hermanos, mi motivación es el amor, ¿verdad, hermanos? Y que los rasgos del cristianismo se vean en nosotros. Yo quisiera lidiar con un problema ahorita, hermanos. Si puede poner nuestra hermana 1 Samuel 2. Y si usted no alcanza a leerlo, voy a ir yo relatando la historia. Pero esto es algo que nuestra hermana Araceli nos dijo en la clase de nuevos miembros. Y lo que ella me estaba diciendo es, ¿qué ocurre con un hombre, verdad, en nuestros países, de que tiene conocimiento de la palabra de Dios o va a la iglesia, pero vive en inmoralidad, en completa inmoralidad? Un ejemplo. En un libertinaje terrible, en adulterios y en pecados, decía ella. ¿Qué ocurre con ese hombre? Y esto es lo que ocurre con una persona así, hermanos. Y voy a dar dos ejemplos. Aquí los hijos de Eli, ¿verdad?
Y usted sabe qué pasó, que los hijos de Elí eran hombres indignos. La palabra viles en otra traducción, la palabra indignos literalmente es hijos de Belial, o sea, del diablo, ¿verdad? Y estos no conocían al Señor, dice. O sea, mire, sabían de Dios porque eran sacerdotes, claro que sabían de Dios, de oídas. ¿Cómo usted puede saber mucho de matemáticas? Pero no conocían al Señor en relación, en intimidad, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. O sea, eran hombres que no les importaba. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote. Porque después Elí los reprende porque están haciendo esto, ¿verdad? Con un tenedor de 3, siga por favor, hermana, dientes en su mano mientras se cocía la carne. Y recuerde, para que entendamos un poquito, si digamos yo iba al sacerdote, digamos que el hermano Víctor fuera el sacerdote, ¿verdad? Ok, yo llevaba el sacrificio, el hermano Víctor, ¿verdad? Los levitas ahí ayudándole también, ¿verdad? Ofrecían el sacrificio y la mejor parte, la de la grasa, vamos a ver aquí, era ofrecida a Dios, de ese sacrificio dando lo mejor a Dios. De otra parte, iba para el hermano Víctor, porque ese era su oficio, ¿verdad? Él, sus hijos, los que trabajaban ahí, comían de eso. Y otra parte era para mí y mi familia que había llevado ese. Y todos comíamos juntos, en el sentido de que todos habíamos adorado a Jehová. Él su porción, yo mi porción, lo mejor para Dios. Pero mire estos, introducían en la cazuela la olla, la caldera o el caldero, dice, y todo lo que el tenedor sacaba, mire, tomaba el sacerdote para sí. Y mire, y así hacían ellos, ahí en Silo estaba, ¿verdad?, el tabernáculo, con todos los israelitas que iban ahí, con todos. Además, antes de quemar la grasa que era para el Señor, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar. Y mire, la gente mejor contestaba. Y mire, decía el hombre: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre decía: ciertamente deben quemar primero la grasa para Dios, ¿verdad? Como decía la ley, y después toma todo, mire, que todo lo que quieras, hasta mi comida cómase, le está diciendo. Pero démosle a Dios lo que es de él. Pero respondía: no, sino que me la darás ahora. Eran matones esos, ¿verdad, hermanos? Y si no, la tomaré por la fuerza, decía. Y el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Si va al 22, por favor. Perdón, ahí, porque despreciaban la ofrenda del Señor. Ahora si va al versículo 22. Y Elí era muy anciano, dice. Y él oyó lo que sus hijos estaban haciendo, de todo Israel. Ahora la Biblia dice que después Dios también trae juicio a Elí y Elí muere, ¿verdad? Desnucado muere. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Samuel: este Elí ni les estorbó a sus hijos para pecar. Y ya después, hermanos, vemos de que aquí cuando Elí por fin les quiere hablar, ya era muy tarde. Y cómo se acostaban, aparte, hermanos, de lo que hacían con los sacrificios, se acostaban con las mujeres que en la ley decía que iban a servir en la entrada de la tienda de la reunión. Y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas? Les dice a Elí. Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no son buenos. No es bueno el informe que oigo circular de ustedes en el pueblo, ¿verdad?, del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre, el pecado que ellos estaban haciendo era terrible, ¿verdad, hermanos? Peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos, dice el 25, es el último versículo, ellos no escucharon la voz de su padre. ¿Por qué? Porque el Señor quería que murieran. O sea, ¿se acuerda cuando dice la Biblia que Dios endurecía el corazón de Faraón? ¿Por qué? Hay gente que se enoja. ¿Y por qué le estaba endureciendo el corazón? Porque había llegado a un punto donde ya el juicio de Dios estaba sobre él. Y eso está ocurriendo aquí, hermanos. No escuchaban al papá. ¿Y por qué no estaban escuchando al papá? Dios quería condenarlos. Dios quería que murieran. Habían pecado de tal manera contra la santidad de Dios, hermanos, que ya no había vuelta atrás. Hebreos 3:7. Quiero que escuche esto, hermanos. Mire qué interesante. Porque yo me ponía a pensar, yo he dicho mucho esto en la iglesia, pero nunca lo he explicado bien. Así que hoy llegó el día. Hebreos 3:7 dice: por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Verdad? Si oyemos hoy su voz, no se endurezcan. ¿Y por qué? Nos da el ejemplo de Israel en el desierto, que se endurecieron y al final ahí terminaron muertos.
Pero dice el versículo 12 ahí en Hebreos. Miren, hermanos, les dice, que no haya ninguno en ustedes con un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense, es lo que estoy diciendo yo hoy, ¿verdad? Anímense los unos a los otros. Cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, hay que lidiar con el pecado hoy, ¿verdad? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, unidos a Cristo, con tal que retengamos firme nuestra confianza desde el principio, hermanos. La perseverancia de los santos. Pero hermanos, mire qué extraordinario eso. Les dice el Espíritu Santo primero a los hebreos cristianos aquí. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Porque el pecado que hace, hermanos, engaña, el engaño del pecado endurece. Endurece. O sea, cada vez que usted y yo, hermanos, estemos pecando y haciendo una práctica pecaminosa en nuestras vidas, más duro llega el corazón. Y usted quizás conoció a alguien y lo volvió a ver años después y está peor, más endurecido, más ciego, peor cada vez su vida. ¿Y por qué es? Porque el pecado destruye el alma. El otro ejemplo quiero poner es Hebreos 12, versículo 16. Y recuerde que estos hebreos están siendo perseguidos para regresar al judaísmo. Y toda esta predicación, todo el libro de Hebreos es para que no vuelvan atrás. Y para enseñarle que Cristo es superior a la ley, a Moisés, a los ángeles, a todo, ¿verdad? Pero aquí les dice que no haya ninguna persona inmoral, les vuelve a decir. Reina Valera dice fornicaria. La palabra griega porneia, inmoralidad. No haya ninguno de ustedes que sea profano ni inmoral, como quien, y habla de Esaú del Antiguo Testamento, el cual vendió su primogenitura por una comida. Porque saben, y manténganlo ahí por favor, que aún después quiso heredar la bendición, pero fue rechazado. Siga un poco más, hermana, perdón. Ahí quiero que lo mantenga. Pues no halló ocasión para el arrepentimiento. Oiga, no halló ocasión, aunque lo buscó con lágrimas. O sea, el pecado de Esaú no tuvo vuelta atrás. No había arrepentimiento más. Las consecuencias fueron tan severas que él ya no pudo volver atrás con su pecado. Y eso es lo que les está diciendo aquí a esa iglesia. No se endurezca. Es más, ahí cerquita les dijo que ninguno de ustedes brote raíz de amargura por la cual no lleguen a alcanzar la gracia de Dios. Dice. Se les está exhortando clara y duramente. Y yo me recuerdo cuando yo leí esa historia la primera vez, yo me quedé, ¿cómo puede ser ese? ¿Verdad? ¿Cómo pudo haberse dejado que el hermano le quitara eso tan fácil, verdad, hermanos? Pues, Jacob bien astutamente le dice, ves que se la dé, ¿verdad? Te doy esta comida, pero me das tu primogenitura. Y él, ¿para qué me sirve eso? Y agarró la comida y se puso a comer porque era un hombre arrebatado, fornicario, profano. Muchas mujeres, dice la Biblia. Buscaba a las mujeres peores para amargarle la vida a los padres, porque estaba resentido con los padres. Y como todo joven que está resentido contra sus papás, ¿qué hace? Comenzar a destruir su vida para vengarse de los papás y daña al padre. Pero se está arruinando él mismo. Eso lo hemos visto 1000 veces, ¿verdad, hermanos? Ahora mire, por un plato de lentejas, ¿cómo puede ser? Eso no ocurre en la vida real, dije yo. Hermanos, ¿acaso no hay hombres que han dejado su familia por una locura? Yo pensaba, cuesta mucho formar una familia. Cuesta mucho crear un hogar estable, hermanos. Hablándolo ya cristianamente. Cristianamente requiere mucha oración. Cristianamente requiere ayuno. Cristianamente requiere leer la Biblia, pelear contra el pecado. Requiere trabajar en el carácter de uno. Requiere perdonarse el uno al otro. Requiere soportarse. Y que si alguno tiene queja contra el esposo, en el matrimonio contra el esposo o la esposa, de la manera que Cristo nos perdonó, nos debemos perdonar. ¿Cuánto cuesta ir a trabajar para pagar esa renta? ¿Cuánto cuesta ir a trabajar para todo lo que necesitan los niños? Cuando están pequeños, se toman turnos diferentes, o la esposa deja de trabajar y el hombre tiene más trabajo encima, o se apretan económicamente para salir adelante todos esos años. ¿Y cuánto cuesta criar los niños?
para después echarlo todo a perder. Igual que Esaú por un plato de comida. ¿No nos vemos igualmente de ridículos nosotros que Esaú si hiciéramos lo que él hizo, hermanos? Ahora, por comer un plato de comida. ¿Cuántos hombres creen que hoy están en el infierno, hermanos? Porque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Por una bebida están en el infierno. Por una bebida perdían el control. Por una bebida le gritaban a la esposa. Por una bebida se comportaban como lo peor. Y hoy están lamentándose tremendamente. ¿Cuántos jóvenes por vicios, cigarros, inyectarse cosas hoy están en la condenación? ¿Cuántos jóvenes vemos de los hermanos? Casi siempre que ocurren crímenes en el mall. ¿Quiénes son? Las minorías casi siempre. Y cuando yo veo jóvenes hispanos que aparecen en los periódicos, que los grabaron en las cámaras, hermanos, es que los papás inmigraron, los papás vinieron a este país, los papás pagaron un gran precio, los papás no han visto a sus papás, ni a sus hermanos, ni a sus amigos para que mejoraran. Y todo lo tiraron a la basura. Desperdiciaron todo por un vicio. ¿No acaso nos seguimos comportando los seres humanos al igual que Esaú? Por tanto, no debemos jugar con la misericordia de Dios. Y si oímos hoy su voz, no seguir endureciéndonos. No jugar como los hijos de Elí, no jugar como Esaú. La Biblia dice, y me encanta ese salmo, misericordioso y clemente es Jehová. Clemente en el sentido que Él es lleno de gracia. Él es lento para la ira. Y Él es grande en misericordia. No contentará para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Si Él lo ha enojado a usted, hermanos, Él no guardará para siempre su enojo. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque ha sido paciente con nosotros. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, no como de verdad merecíamos que Él nos pagase. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció sobre nosotros su misericordia. Y sigue diciendo, porque como está lejos el oriente del occidente, ha alejado de nosotros nuestras rebeliones. Pero dice Dios, si no entienden eso, si no entienden lo otro, les daré una más. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y por qué tanta misericordia? Porque Él conoce nuestra condición, Él sabe que somos polvo, dice David. ¿Y qué hombre para saber de la misericordia de Dios sino David? Con todo lo que Él hizo. Juan 6:37 el Señor dice, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, todo el que el Padre me da vendrá a mí. Al que a mí viene yo no le echo fuera. Pero la Biblia también nos exhorta aquí, hermanos, a no estarnos endureciendo. A no estar, hermanos, jugando con el pecado. Este llamamiento hoy a nuestras vidas debemos tomarlo con toda seriedad. ¿Y qué nos dice el 17, hermanos? Conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y yo quiero decir eso, hermanos. La Biblia llama a la iglesia a, si ve a un hermano caer, ve y restáurale con espíritu de mansedumbre, dice. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Entonces, hermanos, con misericordia y verdad, ya no me acuerdo dónde dice eso, creo que en los Salmos, pero con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la Escritura. Pero debemos tomar esto muy en serio. Dice el 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así llama Dios nuestra vida antigua, la cual recibiste de nuestros padres, en el sentido de que el pecado venía a todos nosotros desde Adán, ¿verdad? No con cosas corruptibles como oro y plata. Y luego hablaremos en un segundo de la sangre, pero quisiera enfocarme en esa palabra. Fueron rescatados, dice. Palabra griega usada para un esclavo que era rescatado, que se pagaba para liberarlo. Esa es la palabra rescatados aquí. Y fuimos rescatados del pecado, de la esclavitud del pecado, de nuestra vana manera de vivir. Y yo quisiera ilustrarlo de una manera muy muy interesante. Esta semana me tocó escoger alguno de los misioneros del tiempo de los 1700, 800, Hudson Taylor, ¿verdad? Adoniram Judson y estos hombres famosos en la historia de la iglesia. Y yo escogí al que le llaman el padre de las misiones modernas, Guillermo Carey, o William Carey, ¿verdad? Para los que hablan inglés. Ok, Guillermo Carey, William Carey.
Y Guillermo Carey, hermanos, fue cuando la iglesia y las denominaciones que existían hace 200 años y que siguen existiendo, ¿verdad? Muchas no estaban haciendo nada, metodistas, presbiterianos, no estaban haciendo nada. Él predicó en la Asociación Bautista de Ministros y los exhortó y los reprendió porque ellos no estaban haciendo nada por misiones. Pero ¿sabe qué? Tal fue la convicción de pecado a su propia predicación que hasta él se arrepintió y se fue como misionero después de predicarlo. Y hermanos, logra agarrar fondos y se va. De ahí él escribe cartas, de que manda a sus amigos y ellos publican esas cartas. La gente en la iglesia comienza a leer las cartas. Muchos reciben el llamado misionero y por eso le llaman el padre de las misiones modernas. Muchos se hicieron misioneros por medio de lo que Dios hizo en la vida de él para inspirar a otros. Ahora William Carey fue a la India. Sí, William Carey, ¿verdad? Guillermo Carey fue a la India. Y yo escribí aquí la visión de él. La visión ministerial de él era, y esto me gusta, hermanos, y esto es muy importante para lo que yo voy a decir ahorita, apreciar la cultura de los nativos. O sea, yo voy ahí para apreciar sus comidas, porque cada país tiene muy buenas culturas, cosas. A mí, hermanos, yo quisiera poder conocer muchos países. Ese es como lo que yo quiero, hermano. Bueno, si es que Dios quiere, ¿verdad? Pero yo quisiera, y me gusta, hermanos, comer comida de otros lugares, aunque después me arrepienta, ¿verdad? Cuando fui, hermanos, allá a Turquía, me acuerdo que se tomaban unos vasos así, que parecían yogur, y yo le dije, déme uno de esos, y el hermano, pues, no lo pagó el hermano, ¿verdad? Y me da, y hermano, cuando lo voy probando, eso era tan horrible, ¿verdad? Pero como ya había pagado el hermano, me lo tomé, ¿verdad, hermanos? Pero, dice él, yo quiero apreciar la cultura de los nativos, dijo Guillermo Carey. Yo quiero ayudar a mejorar la educación de los indios, algo que lo hizo en gran manera él y otros misioneros. Yo quiero traducir las escrituras. Y Guillermo Carey tenía una habilidad, aprendió más de 5 idiomas antes de ir a la India. Allá aprendió más. Era un hombre inteligentísimo. Y fundar iglesias, sostener misioneros. Y cuando Guillermo Carey estaba en la India, dice que él se dio cuenta que ellos sacrificaban niños, quemaban niños. Pero luego se dio cuenta también que quemaban mujeres que quedaban viudas. Entonces dice que él fue una vez y vieron que una mujer le iban a quemar, digamos de que iban a quemar a fulano de tal, y ahí estaba la esposa de él, y él trató de salvarle la vida a la mujer, apelando a la humanidad de todos los que estaban ahí, dice el libro. Pero viene la mujer y se enoja con él y le dice que ella quería morir, quemada junto con el cuerpo de su esposo. La mujer se enoja con él, se burla de él, y después van a quemar a la mujer. Y él dice, bueno, ¿y por qué la están amarrando? ¿Por qué? Porque una vez ya sintiera el fuego, se iba a arrepentir de estar quemándose con el esposo, ¿verdad? Pero la están amarrando, la amarraban bien, le encendían fuego y se quemaba. Esto ocurría en la India hasta hace poco, hermanos. Estamos hablando de 200 años, 300 años. Y él, hermanos, logra amistad con el gobernador de la India. Y comienza a influenciar al gobernador. Y comienza a decirle, hermanos, de que aún los propios libros sagrados de los indios no requerían tanta cosa, que eran tradiciones que se habían hecho después. Y por medio de la enseñanza bíblica, hermanos, logra que el gobernador pase una ley que ya no se iban a quemar más niños, no se iban a quemar más humanos. Hermanos, y los hindúes no querían hacerlo, el gobierno tuvo que de verdad, querían quemarlos, imagínense, tuvo que enforzar esto hubo menos, ¿verdad? Matanzas de personas quemadas. Y este hombre, hermanos, Dios usó a este hombre, William Carey, para influenciar tremendamente la India y Inglaterra. Y hasta nuestros días, porque a mí me influenció, hermanos, su ejemplo. Y él logró un impacto en la comunidad. ¿Y sabe qué pensaba yo, hermanos? Cuando yo pensaba en Vana Manera de Vivir. Cada uno, pienso yo, de los que estamos aquí, nuestros antepasados antes quemaron niños. Cada uno. Porque todos aquí somos descendencia india, hermanos. Aunque a mí nadie me dice indio, ¿verdad? Y quizás su carácter es bien indio. Pero hermanos, todos aquí somos descendencia india. Todos. Todos. Hasta el tío Carlos que es blanquito. Hermanos, todos descendemos de los indios, remezclados ya, ¿verdad? Ya a ver, hermanos, qué somos de tanta mezcla que ha habido. Pero en todo, ¿sabe? Cuando vinieron los españoles, ¿cómo justificaron todos los crímenes que ellos hicieron?
Cuando vinieron a Caribe, vieron que los indios que vivían en el Caribe eran caníbales. Y cuando vinieron a estas civilizaciones, hermanos, de México para abajo, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos también, los indios acá, allá en el Caribe tenían mucho canibalismo, aquí el de quemar niños. Y a mí me hicieron una pregunta ahí, el maestro en el seminario, que yo, ¿qué pensaba de la conquista, de las cosas malas que sucedieron? Y yo comencé a hablar, ¿verdad? Cómo se vino a matar al indígena, cómo se vino a destruir su cultura, las cosas buenas estoy hablando que tenían, ¿verdad? Cómo se vino a abusar de sus mujeres, cómo se vino a quitarle sus tierras. Y luego el maestro me preguntó, ¿y usted cree que salió algo bueno de todo eso? Pues yo tengo que decir que sí, porque venían y mataban, pero traían el catolicismo romano, y sea como sea, el catolicismo romano elevó grandemente, hermanos, la moral de Latinoamérica. Para que cada uno de nosotros ni se nos pasara por la... a ustedes, perdón, más que todo, ¿verdad? Porque yo hasta aquí vine a tener hijos, pero a cada uno de ustedes ni se le pasó por la mente quemar un niño, ¿verdad? ¿Por qué? Por el impacto, hermanos, que la cosmovisión cristiana había hecho. Ahora, piensen ustedes ya como cristianos, hermanos. Cuando el Evangelio ha venido a cambiar nuestras vidas y hoy vivimos una vida aún mejor. ¿Pero por qué es? Porque, hermanos, si yo no fuera cristiano, nunca hubiera escuchado de Dios, nunca hubiera leído la Biblia, yo sé que yo fuera hoy una persona completamente diferente, hermanos. Porque yo era una persona completamente diferente. Mi manera de pensar era completamente diferente. Y de cada uno de los que estamos acá. Y yo hice una lista de personas que he conocido en los 16 años que tengo como creyente, bautizado ya, bien de verdad en la iglesia. Y es de lista de verdaderos cristianos. Porque ha habido falsos cristianos, pero verdaderos cristianos. Yo he conocido gente rescatada de alcohol, de drogas, pero que de verdad llevan años, de depresión, de adulterios. Bueno, Miguel Núñez cuenta que en la iglesia de él había un hombre que era tan malvado. La mujer, una hermana en la iglesia, estaba casada con un hombre que era tan malvado que ella se convirtió. El hombre seguía siendo malvado y un día el hombre llegó a la iglesia. Vengo solo a acompañar a mi esposa. Y él le dijo al pastor, oh, qué bueno. Sí, pastor, vengo a acompañar a mi esposa. Porque yo no sé cómo alguien puede amar a un perro como yo, le dijo el hombre. Así lo dijo el pastor Miguel Núñez en la conferencia de expositores, que el hombre dijo. Yo no sé cómo alguien puede tratar bien a un perro como yo, dijo el hombre. Y el hombre se convirtió, hermanos. Y ahí está en la iglesia. Dios ha salvado a adúlteros. Dios ha salvado a fornicarios. Dios ha sacado a gente de prostitución. Estas son personas que yo conozco y una mente viene a mí, una cara viene a mi mente todo el tiempo que yo estoy diciendo esto. De pandillas, de hogares destruidos. Y a todos los que estamos aquí, Dios nos rescató de la idolatría, hermanos. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o plata. ¿Qué buscaban los conquistadores aquí? Oro, ¿verdad? Y mataron a cuantos pusieron. Por eso que los españoles no conquistaron aquí arriba, porque el oro estaba abajo. Pero ¿con qué nos rescató el Señor? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y concluyo con 1 Corintios 6:9 en las pantallas, por favor. No saben, dice Pablo aquí, que los injustos no van a heredar el reino de Dios. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque todos van al cielo, dice el mundo, ¿verdad? Todos van al cielo. Yo veo, hermanos, los posts que ponen de los pueblos en El Salvador. Todos van al cielo, aunque fue el hombre más infiel. Matón y malvado. Asesino. Como en nuestros países ocurría. Todo va al cielo. Pero no se dejen engañar. Y no nos engañemos nosotros, hermanos, si estamos practicando el pecado. Matemos el pecado en nosotros. Como no, hermanos, nuestro Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Luego nos dice, sean santos porque yo los voy a juzgar. Y luego nos dice, sean santos porque yo di a mi hijo para rescatarlos de esa vana manera de vivir. Sean santos porque mi hijo derramó su sangre. Sean santos porque qué fruto tenían de esas cosas de las cuales hoy se avergüenza. Sean santos
por sus esposas, hermanos que estamos hoy aquí. Sean santos por sus hijos. Pero por encima de todo, sean santos porque nuestro Dios es digno, hermanos, de que lo amemos y le sirvamos. Los inmorales no van a heredar el reino de Dios, los idólatras no van a heredar el reino de Dios, los adúlteros no van a heredar el reino de Dios, los afeminados no van a heredar el reino de Dios, los homosexuales no van a heredar el reino de Dios, los ladrones no van a ir al reino de Dios, los ávaros no van a ir al reino de Dios, los borrachos, los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estas cosas eran todos nosotros que estamos acá. Pero fueron lavados, fuimos santificados, fuimos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Oramos y damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra y caminamos con la ayuda del Señor en una vida santa. Padre, yo le doy las gracias por su amor. No sé, Daniel, si podemos cantar Lávame en tu sangre, Salvador. Oramos, Señor, que usted nos perdone, nos lave, nos